Bienvenidos a la parte 9 de libros históricos. Antes de entrar de lleno al segundo libro de Samuel, haremos un pequeño paréntesis para hacer ciertas comparaciones con los libros que nos van a seguir. En esta cronología monárquica o la cronología de la monarquía, podemos notar algunos elementos importantes. El periodo de Samuel duró aproximadamente 80 años, desde el 1105 al 1025 antes de Cristo. Fue un periodo donde se demostró la capacidad o la valentía de poder juzgar al pueblo de Israel a pesar de las múltiples dificultades que éste estaba atravesando en esa época. Casi a la mitad de ese periodo podemos encontrar la aparición de Saúl. Este periodo duró aproximadamente 70 años, desde el 1080 hasta el 1010 antes de Cristo. Se dice que duró un reinado de 40 años. Samuel estuvo con Saúl mucho tiempo, lo acompañó, lo amaba. Dice la Biblia que amaba a Saúl. De hecho, no fue muy alegre cuando Dios le dijo que fuera a ungir a David. No estaba muy de acuerdo, pero era obediente. El periodo de David duró también alrededor de 70 años, desde el 1040 al 970 antes de Cristo. Su reinado duró alrededor de 40 años. Como podemos ver, también aparece en escena casi a la mitad del reinado de Saúl. Era un niño, era un joven, un adolescente cuando aparece en escena. Posterior a David podemos encontrar a Salomón, el hijo de David. Su periodo duró alrededor de 60 años, desde el 990 al 931 antes de Cristo. También se dice que su reinado duró otros 40 años. Casi a la muerte de su padre David, él tiene sobre todas las cosas una tarea, el poder iniciar y completar la construcción del templo, del primer templo judío. Dice la historia que Salomón construyó un templo muy fastuoso, maravilloso, una, un acabado y una arquitectura que sobrepasaría el pensamiento de muchas personas que vieron el templo construido y terminado. Una maravilla. De acuerdo a la división judía de los libros históricos, podemos encontrar que tanto Primera y Segunda de Samuel como Primera y Segunda de Reyes se encontraba dentro de la división de los profetas, de los primeros profetas. Y solamente Primera y Segunda de Crónicas estaban dentro de los libros o los escritos históricos. Sin embargo, esto no cambia la idea o la historia de los hechos. Los acontecimientos estaban escritos. La división al final era simplemente un protocolo. También podemos ver ciertos paralelismos entre los libros de Primera y Segunda de Samuel y Primera de Crónicas. Por ejemplo, Segunda de Samuel fue escrito antes de la cautividad, mientras que Primero de Crónicas fue escrito después de la cautividad. Segunda de Samuel tiene un punto de vista histórico, mientras que Primero de Crónicas tiene un punto de vista sacerdotal. En Segunda de Samuel no existen genealogías. En Primera de Crónicas, a diferencia, hay 9 capítulos que hablan sobre la genealogía. En Segunda de Samuel expone lo bueno y lo malo de la vida de David.
mientras que en Primera de Crónicas solamente expone los hechos positivos de la vida de David, tal vez cuidando un poco el prestigio del que llegaría a ser el máximo exponente de la monarquía judía. En Segunda de Samuel no contiene capítulos largos en la preparación de los varios grupos que servían en el templo, mientras que en Primera de Crónicas tiene capítulos largos de preparaciones de los grupos a cargo del servicio del templo. No hay duda que en este último elemento hay una cierta coherencia, ya que en Segunda de Samuel todavía no se había construido el templo, mientras que en Primera de Crónicas el templo ya existía. Otros paralelismos que podemos encontrar entre Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas son las siguientes. Los libros de Reyes fueron escritos antes de la cautividad, lo mismo que en el anterior acápite. Los libros de Primera y Segunda Crónicas fueron escritas después de la cautividad. Los libros de Reyes es una historia del reino desde el punto de vista profético, mientras que Primera y Segunda de Crónicas es la historia del reino desde el punto de vista sacerdotal. Primera y Segunda de Reyes fueron escritos por un profeta, Jeremías, mientras que Primera y Segunda de Crónicas fue escrito por un sacerdote, probablemente Esdras. Primera y Segunda de Reyes entreteje las historias de dos reinos, mientras que Primera y Segunda de Crónicas solamente trata del reino del sur, es decir, de Judá. Primera y Segunda de Reyes dedica mucho espacio a los profetas Elías y Eliseo. En Primera y Segunda de Crónicas no se menciona a Elías nunca y solo se menciona a Eliseo una sola vez. Aunque las historias obviamente son similares porque ocurrieron en un mismo espacio de tiempo, los puntos de vista pueden tener algunas variaciones. Esto me hace ver un poco hacia adelante que en el caso de los evangelios, los 4 evangelios fueron escritos en diferentes momentos y bajo diferentes perspectivas. Mateo, un cobrador de impuestos. Marcos, un joven judío. Lucas, un griego, médico de profesión. Y Juan, un pescador. Son 4 diferentes percepciones sobre un mismo hecho, Jesús. De la misma manera podemos encontrar que estos libros de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas tienen percepciones diferentes desde puntos de vista diferentes. Pero la esencia del mensaje, la esencia de la historia no va a cambiar, no se va a modificar. Es por eso que creemos que es importante rescatar todo esto. Les animo a que sigamos estudiando estos libros y podamos encontrar los tesoros maravillosos que cada uno de ellos tiene. Les animo a seguir en este estudio y a profundizar en el relato de cada uno de ellos. Que Dios nos ayude a comprender el mejor mensaje que viene de parte de Dios. Dios los bendiga.